Eclipse total de luna llena del 16 de mayo en los signos de Tauro y Escorpio. Les vamos a contar en el video de hoy todo lo más importante sobre esta luna llena, segundo eclipse del año. Un eclipse y una lunación muy importante porque es también considerada la festividad del Vesak en la tradición del budismo. Les vamos a hablar de qué significa esto, además de un panorama para los 12 signos, cómo cada uno va a estar recibiendo esta influencia. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Muy bien. Bueno, así es. Tenemos un evento doble en esta luna llena, teniendo en cuenta que siempre un eclipse es una luna llena, que es la luna llena, un eclipse, un evento triple y además la festividad del Vesak, que se festeja en la luna llena del signo de Tauro-Escorpio. Bueno, ¿qué es esta festividad budista tan importante para el mundo budista y para los que también seguimos esa filosofía y esa psicología, como es el caso de nuestra escuela, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el astrólogo y filósofo León Azulay, que en nuestra escuela nos dedicamos a estudiar, además de la astrología, a enseñar la astrología, también a enseñar la psicología y la filosofía budista conjuntamente con la psicología de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Es importante para nosotros y es importante para la humanidad, sea uno budista o no, porque estos grandes seres de la historia marcan la historia, sea que uno es creyente, sea que uno no sea creyente, sea que sea ateo, no tiene importancia, los grandes seres de la historia, héroes, heroínas de la historia, marcan lo que sucede aquí en el planeta Tierra. Y es indudable que para miles de millones de personas, y hoy más todavía aún, el budismo es una referencia importante. ¿Quién no tiene una estatuilla de Buda en Occidente hoy? Aunque sea por moda, pero ¿quién no la tiene? Hasta se han hecho bares con el nombre de Buda, hasta hay conjuntos de rocks con el nombre de Buda. Pero el budismo es mucho más que una moda, es toda una psicología y una filosofía de vida. Y un día como hoy, hace ya 2500 años aproximadamente, naciera Siddhartha Gautama el Buda, falleciera Siddhartha Gautama el Buda y alcanzara la iluminación Siddhartha Gautama el Buda. Hicimos ayer un video en los pronósticos hablando de que había 4 tipos de seres humanos y hablamos que había humanos que funcionaban a nivel transpersonal. Siddhartha Gautama el Buda obviamente fue uno de estos seres que dejó toda una enseñanza, una filosofía, una psicología, para algunos una religión, para todo Oriente. Tuvo una influencia enorme y hoy para Occidente, sobre todo a partir de la gran difusión del budismo zen a comienzos del siglo XX, de la mano de Suzuki y Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, colaborara en esto importantemente, introduciendo el budismo zen a Occidente junto con su psicología, y luego posteriormente la influencia más importante ha sido la del budismo tibetano. Desde que los budistas tibetanos se exiliaron en la India en 1959, el 14º Dalai Lama inició una labor incansable para difundir las enseñanzas de compasión a toda la humanidad. Un día como hoy, entonces, un 16, en este caso, de mayo, correspondiendo al momento astrológico, no necesariamente el mismo día, porque la lunación no siempre el mismo día, naciera Buda, vivió 80 años, falleciera Buda y alcanzó la iluminación Siddhartha Gautama el Buda, el paranirvana, que es la liberación consciente al momento de la muerte o de desencarnar. Así que es un momento muy importante, hay una energía muy especial en estos momentos históricos, como también, sea que uno profese o no la fe cristiana, en los momentos de la Navidad o la Natividad de Jesucristo, es un momento energético muy importante astrológico, es un momento astrológico también, que es el comienzo del signo de Capricornio, también un evento notable para la humanidad. En este caso en el budismo es la iluminación, esta potente lunación, que este año se va a dar. Vamos a poner acá la fecha en pantalla, vamos a poner acá la carta, perdón, en pantalla. Para Greenwich, que es el meridiano patrón mundial. Sí, va a ser el 16 de mayo
a las 4:13 de la madrugada. Esa es la hora exacta en la que se produce la oposición entre la Luna y el Sol. En el grado 25 de Tauro es donde va a estar el Sol y en el grado 25 de Escorpio donde va a estar la Luna. Para ese momento exacto se calcula la carta que estamos viendo ahora, que marca toda la influencia, pero tengamos en cuenta que el fenómeno eclipse como tal y el fenómeno visual dura una mayor cantidad de tiempo, dura varias horas en los que la luna va tomando este color rojizo que llama siempre mucho la atención y es en general lo que se llega a más conocer del fenómeno eclipses, ¿no? Bueno, vamos a tener en este año, ¿cuántos eclipses tenemos este año para ordenarnos? Bien, este es el segundo de los 4 eclipses que vamos a tener en el año 2022. En general, todos los años se producen 4 eclipses por lo menos. Hay algunos años en los que hay 5, otros en los que hay 6, más excepcional como fue el 2020. Los eclipses de este año van a ser en los signos de Tauro y Escorpio, que es los signos en los que está el eje de nodos durante todo el año. Tiene que ver con la posición de nodos, donde se dan los eclipses. Este es un eclipse total de luna. Vamos a tener 2 eclipses total de luna este año. Este es uno de ellos. Los siguientes eclipses van a ser cuando el Sol esté pasando por el signo de Escorpio. Dentro de 6 meses, esto va a ser el 25 de octubre, un eclipse de Sol parcial, y el 8 de noviembre va a ser el otro eclipse total de luna que vamos a tener este año. Muy bien. Vamos a ver acá el fenómeno que sucede. Vamos a ponerlo acá en pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué sucede cuando hay un eclipse de esta envergadura? Tenemos un eclipse total de luna. Tenemos acá nuestro planeta Tierra que queda entre la luna y el Sol. Que eso sucede todas las lunas llenas. Cuando cada mes tenemos la luna llena opuesta a la luna nueva, ¿no? Que sea 15 días antes, se produce esta alineación del Sol, la Tierra y la Luna. ¿Pero por qué hay algunas lunaciones que son con eclipse? Porque se encuentran todos en el mismo plano, Sol, Tierra y Luna. Las órbitas del Sol, de la Tierra y la Luna están en un mismo plano. En las otras lunaciones tienen declinaciones que hacen que no se produzcan estos efectos de que un astro tapa al otro. Pero durante los eclipses sí las órbitas están perfectamente alineadas, por eso tiene que ver con los nodos, porque los nodos de la Luna en la astrología, que son los nodos más conocidos, hay nodos de todos los planetas, pero los que más usamos son los de la Luna, es el cruce entre las órbitas del Sol y la Luna. Un dato importante, que los eclipses se repiten periódicamente en esta matemática universal que hay extraordinaria en la Tierra, que tiene que ver con 2 ciclos, que un gran astrólogo antiguo llamado Saros, astrólogo y astrónomo, los midiera. El ciclo Saros es un periodo de 223 lunas, meses sinódicos, que equivale a 6.585 días, aproximadamente son 18 años, 11 días y 8 horas, tras la cual la Luna y la Tierra vuelven, ¿sí?, a las posiciones en las que se encontraban. Y se pueden repetir los eclipses en estos periodos, así que podemos rastrear en el tiempo adelante y atrás. Después vamos a leer un ensayo que preparamos sobre este tema. Este Saros, ¿no?, que es un periodo de la luna nueva a la siguiente, y es conocido hace miles de años, es extraordinario los cómputos que tenían los antiguos. En este ciclo Saros hay 84 eclipses en este periodo de 18 años y tanto, casi 19. 42 solares, eclipses solares, y 42 eclipses lunares. Hay registros antiquísimos, los asirios caldeos, los babilónicos registraron estos ciclos muy antiguamente. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, Beroso, 300 años antes de Cristo, ya registraban todo esto en la matemática celeste. Gran astrónomo y astrólogo Edmund Halley se basó también en todos estos antiguos para investigar este fenómeno. Todos los grandes astrólogos esto lo investigaron. Hay una matemática celeste realmente que es algo impactante, periodicidad que ahora vamos a analizar y que es estudiable, ¿no es cierto? Y que seguramente tiene efectos aquí en la Tierra. De eso vamos a hablar ahora en un ratito. Vamos a ver ahora la región y las zonas, porque hay 2 influencias importantes acá del eclipse. Por un lado tenemos la influencia geográfica, que ya hablamos, que vuelve a ser en parte en la región de la Antártida, una parte. Sí. Acá donde tenemos en rosa,
el rosa más oscuro, vamos a ponerlo acá en pantalla, acá donde tenemos el rosa más oscuro, es donde más potente va a sentirse el eclipse, que es la zona más visible del donde eclipse. se puede ver. Claro, donde sea de noche, en esa lunación se va a poder ver. Los nombres son umbra, penumbra, etcétera, ¿no es cierto? Claro, como las etapas, y también eso tiene que ver con si el eclipse es parcial o total. En este caso vamos a tener un eclipse total, que es cuando la Tierra intercepta de forma exacta la trayectoria entre el Sol y la Luna, ¿no? Por eso tapa a toda la Luna, que por efectos que se estudian, ¿no? de la luz del Sol sobre la atmósfera terrestre se tiñe de este color rojizo, pero en verdad el efecto es que estamos viendo la luna llena en el medio de la noche y durante varias horas se va cubriendo poco a poco por el paso de la Tierra. Por eso, dependiendo la hora, ¿no? de cada país, donde ya esté amaneciendo, donde en los hemisferios donde ya es de día no se va a poder ver, pero la influencia igual es para todo el mundo. Bueno, acá tenemos, pero vamos a diferenciar. Por eso, una influencia física primero, muy fuerte, muy potente, es más potente en estas regiones del planeta. Fíjense lo que cubre. Bueno, toda América, sí. Toda Hispanoamérica, Latinoamérica, como prefiera llamarse, acá, todo esto, parte de Estados Unidos, México, Florida y toda la costa este de Estados Unidos, la mitad, ¿no? Que es donde más potente se va a sentir este eclipse. Lo cual esto también da que pensar, que va a haber muchos procesos de mucha fuerza en esta región del planeta ahora. Pero además, cuando vamos a verle otra influencia, esta es la influencia física del eclipse. La influencia metafísica, que está combinada con la física, obviamente, es para todo el planeta. Y eso hay que combinarlo en astrología mundial con las cartas de cada país. Estamos dando un curso de astrología mundial y justamente vamos a dar una clase específica sobre eso, sobre el tema de eclipses. Cómo estudiarlos, claro. Cómo estudiar los eclipses de los países. Con la carta de los países, particularmente. Eso va a ser para todo el planeta y después las cartas individuales. En la segunda parte de este video vamos a hacer un recorrido de la influencia del eclipse para los 12 signos, una orientación. También uno puede consultar específicamente dónde todo esto le va a caer, esto es importante también, para ver cómo le cae en su carta natal y cómo usar este tránsito planetario de esta lunación, de esta luna llena. Tener en cuenta, vamos a volver a poner la carta del eclipse, observen lo siguiente, este eclipse es del 16 de mayo, pero esta luna llena es de una luna nueva que también fue con eclipse, que fue un eclipse parcial de Sol. O sea, acá tenemos la luna nueva, recorre el Sol, la luna, ¿sí? Recorre la mitad del zodíaco. Recorre la mitad del zodíaco, ¿y dónde se encuentra? Cuando es la luna nueva, están juntos, Sol y Acá. Luna, en conjunción lo Que llamamos. fue este eclipse con Urano, que aceleró todo el ritmo de todos los procesos mundiales. Sí. Sí. Y ahora vamos a ver que la luna se movió los 6 grados que separan a Tauro de Escorpio y se produce la oposición. Esto se da todos los meses, es el ciclo de las lunaciones mensuales, pero en ciertos momentos del año se produce con los eclipses, como decíamos, cuando la influencia de la lunación se da en el signo donde están los nodos o cerca de los nodos. Bueno, acá tenemos entonces 2 eclipses muy potentes. Este es más potente, obviamente, por ser total, pero también el otro, por la influencia de los planetas involucrados, era bastante fuerte. ¿Cómo medimos la potencia del eclipse o de esta lunación, de esta luna llena? Lo vamos a medir también por, la posición donde se encuentra. Fíjense, el evento astrológico se mide con el ascendente. La hora que sucede el evento astrológico, exactamente grado, minuto y segundo, que lo podemos ver acá. Si ustedes se fijan, la luna está en 25 grados, 17 minutos y 59 segundos y el sol opuesto en 25 grados, 17 minutos y 59 segundos del eje Tauro-Escorpio. La hora exacta del eclipse es de las 4:13:57 hora de Greenwich. Después hay que ver en cada país con la diferencia horaria. Con la Argentina son 4 horas, así que en la Argentina esto va a ser a las 12:13. Para Recife, que es el meridiano patrón de Argentina. Un poco más
para Buenos Aires y para las ciudades que se encuentren al oeste de Arrecife, que es el meridiano patrón, el meridiano 60, va a ser más tarde. Acá, si nosotros observamos, el ascendente va a definir la naturaleza del evento, es Tauro, y está en conjunción con el Sol. Y además tiene el nodo norte ahí, obviamente. En la casa 1 tenemos a Mercurio, hay que estudiar esta carta, y a Urano, encuadrando el eclipse. Por lo tanto, el tema de la comunicación, la aceleración de los procesos, acá se confirma la luna nueva. Sí. ¿Sí? Y todo lo que tenga que ver con la comunicación a nivel mundial, los intercambios, va a ser el tono más importante de este eclipse. Y muy concretamente, muchos eventos concretos aquí en nuestro planeta Tierra. Y acá tenemos toda esta oposición a la luna, que es una luna llena, que implica liberación de energía con el par de mayores posibilidades y el nodo sur. Esto forma muchos aspectos. Está muy aspectado este eclipse, porque observen, tenemos aspectos astrológicos hacen que esto sea más dinámico y más potente además. Vamos a encontrar, si vamos moviéndonos para arriba, en el sentido de las agujas del reloj, nos vamos a encontrar acá con Marte-Neptuno, el aspecto más fuerte. Este aspecto acá con Marte-Neptuno da un sextil, sí, que es una conjunción fuertísima. Dominando Neptuno el panorama, obviamente, acá todo el conjunto de fuerzas, porque tenemos Neptuno, Marte y Júpiter forman un abanico para la izquierda y para la derecha hacia todos los planetas que están en Tauro, todo un sextil, y hacia los planetas que están hacia Plutón y el medio cielo, en Capricornio. Muchos eventos concretos y muy extremos. Plutón ahí en el medio cielo de esta carta. Muchos extremismos que vamos a estar viendo, y además también Marte con Neptuno. Las acciones, Marte agita todas las aguas neptunianas, las acciones neptunianas, o sea, universales, de la psique colectiva, o lo inconsciente colectivo, como lo llama Jung, están agitadísimas. Por lo tanto, hay una gran sensibilidad, va a ser un momento de gran sensibilidad. Es en parte armónica la energía, pero es tanta potencia de energía que, como decimos siempre en los eclipses, el receptor está preparado para recibir esa cantidad de potencia de energía, porque si recibimos 2000 voltios cuando estamos acostumbrados a 200, por más que no es malo los voltios, se puede quemar. Bueno, acá vamos a tener eventos marciales que están destacados porque acá el punto medio de todo este eclipse es Neptuno. Fíjense, la energía. Y todo esto está en trígono a la luna además. Hay toda una serie de aspectos. Luna con medio cielo y Plutón formando aspecto. Formando aspecto con Saturno, la luna, y al Sol. Tenemos Saturno, que es el planeta de la estructura, de los límites, en tensión con las luminarias. Por lo tanto, la distribución de la energía tiene gran velocidad, porque la cuadratura 90 grados, a pesar de que Saturno obstruye, es de gran potencia, es de gran energía, o sea, muchas obstrucciones. Confrontación Sol y Luna, que es la luna llena, y Saturno ahí como principio, ¿sí?, pone muchísimas trabas. Pero, sin embargo, hay aspectos fluidos, que es Marte-Neptuno antes. ¿Qué esto puede traer? Marte-Neptuno. La naturaleza del aspecto Marte-Neptuno es confusa. A nivel de todas las relaciones humanas, Marte-Neptuno. Júpiter, además, muy potente porque va a haber entrado en Aries días anteriores. El 10, mañana, sí, pasado mañana entra en Aries. Lo cual es potentísimo. Ya encontramos la energía de Aries potenciada, o sea, muchas más acciones, mucha más actividad con un Plutón en el medio cielo. Vamos a ver mucho belicismo, mucha actitud guerrera, de pelea, de combate, de confrontación. Esto es muy importante entenderlo. Va a haber que ver en cada país, pero lo importante de este eclipse es verlo sobre la carta mundial primero. Este es el año mundial, para ordenar esto. Entonces vamos a ver dónde cae este eclipse en el año mundial. En el medio cielo. En el medio cielo. Parte de los eventos prefigurados a partir del 20 de marzo van a culminar con este eclipse. Claro, el medio cielo es lo que se hace visible en el mundo. Totalmente. Social, profesional, concreto, en Tauro además.
todo lo que concreto. iniciara como proceso de aceleración de los grandes procesos que estamos viendo de cambio histórico durante este año a nivel mundial, con todo este panorama de los tres imperios, ¿sí?, siendo protagonistas de la historia de nuestra humanidad, acá van a cobrar mucha más fuerza, se va a hacer mucho más visible, así que vamos a ver gran cantidad de precipitación de acontecimientos. Y aparte Júpiter, que va a haber entrado en Aries, va a expandir toda la energía solar, lo cual hay más espíritu imperial de conquista por parte de todos. ¿Cómo eso se exprese? Depende. Las personas que estén vibrando con una energía, como explicamos ayer en un pronóstico más espiritual, más transpersonal, esto lo van a potenciar para su espiritualidad. Pero los que no estén vibrando así y están vibrando con una energía muy material, esto se va a expresar más extrovertidamente, más hacia afuera. Más espíritu de conquista, más avasallamiento del otro y muchos obstáculos y oposición en todo ese proceso. Muchos frenos. Habría que ver las cartas de Rusia, de China y Estados Unidos también, qué va a tomar, qué panorama va a tomar este eclipse. Vamos a ir hablando de eso, vamos a ir haciendo videos sobre esto, pero no va a ser hoy porque va a llevar muchísimo este video si nos dedicamos a ver eso. Pero en el año mundial este eclipse cae muy fuerte. Bueno, acá tenemos, vamos a poner de vuelta la carta del eclipse. Esta es la carta, disculpen, estamos, ¿no? Vamos a poner la carta del eclipse. Acá está. Bueno, entonces es una gran potencia de energía. Mencionamos ya los temas de las zonas geográficas, donde va a ser visible, de donde van a verse también muchos acontecimientos. Esto dependiendo de las cartas. Para nuestro país, el eclipse cae en la casa 8. ¿No es cierto? Sí. De la República Argentina, una casa complicada, la casa del oculto, y en la casa 2, la casa de las finanzas. Y con Saturno ahí, donde todo esto está bastante complicado, ¿no? Saturno produciendo todo tipo de trabas y obstáculos, pero con mucha energía y mucha potencia. Tengan en cuenta que Saturno está en su signo, así que está produciendo una cuadratura y una T muy fuerte desde su signo. Así que el más poderosamente emplazado acá es Saturno, desde la casa 10. A nivel social, a nivel mundial, vamos a ver muchos acontecimientos de las instituciones mundiales que van a ser tanto perjudiciales para los mismos gobernantes como para los pueblos. Sol y luna. Sol y luna. Grandes conflictos. Decisiones, ¿no?, corporativas muy conflictivas para las naciones. Entonces hay una corporatividad muy tensa, muy conflictiva. Si además tomamos los otros aspectos que vamos a encontrar acá en esta carta, ¿no? Pero que fluye por otro lado todo esto con mucha energía marcial. Marte allí, Plutón, fíjense, Marte, Júpiter que entra en Aries, mucha energía de signo de fuego ya empieza a ver, porque Júpiter entra en Aries que tiene una fuerza poderosísima. Esto también se va a activar y gatillar cuando llega la conjunción Marte con Júpiter. Vamos a hacer un video pronto sobre la influencia de Júpiter entrando en Aries también, para complementar este video. Y luego le queríamos explicar un poco, brevemente nada más, la importancia de la predicción astrológica, cómo se hace en la astrología para que ustedes entiendan un poco. Esto es un poco más complejo, pero para que ustedes entiendan un poquito más de cómo se hace una predicción astrológica y que tiene que ver también en parte con la estadística, que es cómo se puede estudiar. La predicción astrológica está fundada en el método de similitud en los ciclos, de semejanza. El procedimiento en el cálculo es empleado por todas las ciencias. Tenemos un ciclo y una repetición. Inclusive a nivel cardíaco, ¿no medimos los ciclos cuando medimos la ondulatoria del ritmo cardíaco? Sí. ¿Y qué hace el médico? Fíjense qué interesante lo que hace. Cuando ve un electrocardiograma, ve el proceso del comienzo, ve todo un papelito que te imprime y ve todo el ciclo, la ondulatoria, y ve la frecuencia y la repetición. Si se repite algo tenso, una anomalía, taquicardia por ejemplo, un pico en el circuito, por la repetición misma, si eso se repite, establece un patrón. Lo mismo estamos haciendo cuando estudiamos ciclos astrológicos. Vemos el ciclo anterior, vemos el próximo, y si tenemos más cantidad de ciclos podemos hacer una mejor medición.
es más fácil estudiar un fenómeno de repetición, porque se dan procesos análogos. Por eso, cuando vemos un electrocardiograma, se repite un ciclo anómalo anterior o un ciclo normal, de ritmo cardíaco, de sístole y diástole. Por ejemplo, se experimentan modelos a escala reducida y se aplican los resultados al objeto a tamaño normal, bien sean maquetas, por ejemplo, en maquetas, en prototipos, o también podemos ver esto, cómo funciona a nivel de los experimentos que se hacen en biología. Todos los influjos cósmicos son cíclicos. Todo es cíclico en la vida. El día y la noche, ¿sí? Las estaciones, sí, las órbitas planetarias. Por lo que, si dos de los ciclos son congruentes, puede predecirse para uno el resultado del otro. Esto es un tema importante. También están los eclipses sol y lunares en este proceso de los ciclos, que se empleaban muy antiguamente, todos los ciclos sol y lunares, para establecer comportamientos, establecer situaciones, que nosotros hacemos las lunaciones siempre, y los astrólogos budistas y los budistas siempre hay una conmemoración de luna llena y de luna nueva, más de luna llena. Es que sol y luna son los dos principios de la vida. Totalmente, son los principios de la vida, porque la luna, digamos, el manto protector de la Tierra, que circunvala, y el Sol es el dador de vida. Juntos conforman todo el circuito energético del planeta Tierra con todos los otros planetas. Claro. Sí. Representan padre y madre como parte de esos símbolos. Y son los principios de la vida, papá y mamá. Claro. Que sin ellos no hay vida, ¿no? Es lógico, pues, que los ciclos más fácilmente observables son los del Sol y la Luna, son los más evidentemente y los más repetitivos, más evidentes y más fáciles de medir. Sus movimientos son uniformes y se calculan desde la más remota antigüedad, porque para el campesino era evidente porque veía la luna. Los sabios además tenían los astrolabios y otros elementos de medición mucho más complejos. Si observamos la correlación entre los eclipses que se van dando cíclicamente y se repiten, y los acontecimientos, y conociendo la recurrencia de ellos, podemos prever la repetición. Vemos el eclipse y vemos el evento. Por eso, por ejemplo, hubo grandes eclipses. El mayor que hemos tenido en los últimos siglos fue el de 1999, del 11 de agosto de 1999, que se conformaba una cruz cósmica, que fue acá, miren, ustedes hablaron en un video con Florencia de eso, la astróloga de la escuela, un ciclo que se dio acá en el eje Leo, el Sol. Sí, fue un 11 de agosto, Sol en Leo. Sol-Luna. Claro. Eclipse conjunción total de Sol, conjunción Sol-Luna, y después estaban planetas en Tauro y en Escorpio. Y en Acuario. Y en Acuario. Sí. Muy fuerte ese. Bueno, ahora tenemos 3 de esos signos involucrados, los signos fijos. Sí. ¿Qué son los signos fijos? Los signos donde las cosas se establecen. ¿Sí? Signos de fijación de todos los procesos. Así que vamos a ver en este eclipse que se van a establecer muchas cuestiones muy contundentemente, para bien y para mal, depende en qué nivel cada uno esté vibrando, porque el eclipse tiene también aspectos armónicos, pero son tan potentes que hoy se dan vuelta, como explica nuestro director. Hoy hay que reescribir los libros de astrología en base a la sabiduría esotérica de la astrología, que no está, que la mayoría no conoce, de cómo van a funcionar estas influencias en estos momentos en lo económico y en lo social. Tauro es signo de la economía. Países Tauro con este eclipse van a ser muy afectados. Países Escorpio también. Brasil es de Escorpio, ¿eh? Miren qué interesante también. Países Acuario van a ser muy afectados también. Bueno, Rusia tradicionalmente está... Rusia tradicionalmente de Acuario, pero ahora Rusia es Leo, en la nueva fundación, y hay un evento interesante porque todo esto está oposición. Pero bueno, no vamos a hablar en detalle hoy de cada país porque vamos a hacer más videos sobre este tema, trayendo influencia sobre la carta de los grandes imperios y también este eclipse, cómo va a ir andando. Esto también lo estamos transmitiendo en nuestra escuela. ¿Qué vamos a hablar cuando volvamos? Bueno, después de la pausa vamos a hacer el recorrido para cada uno de los 12 signos, mencionando cuáles son las áreas, en este caso como es
una luna llena, un eclipse de luna, son dos las áreas que se dinamizan a nivel de la experiencia personal, individual. Dos casas. Claro, dos casas. Campos de la experiencia, ¿no? Tal cual, o escenarios a los cuales cada uno de los signos puede prestar atención, donde va a ver de forma más concreta esta influencia. Bueno, dejamos acá la invitación al curso que estamos empezando esta semana, el miércoles. El miércoles un curso de astrología y luego tenemos otro. Vamos a hacer luego en junio uno de revolución solar y también de tarot. Bien, así que acá le dejamos las invitaciones. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bueno, estamos de vuelta. Un tema acá importante que nos faltó destacar. Bueno, uno es, por un lado, la influencia que tenemos. Fíjense que están todos los planetas contenidos en casi un ángulo de 180 grados entre Mercurio y la Luna. Esto también es extraordinario porque se llama encuadramiento de fuerzas. Esto ya lo hablamos ayer. Es como una persona estar entre otras dos, que está en el medio, ¿no? Recibe una influencia por su sola posición, por su mera posición, independientemente de la distancia a nivel estético. Eso genera a nivel estético y a nivel espacial y psicológico genera una influencia.
¿Vieron la foto donde acomodan a la gente, por ejemplo? Acomodan a lo más importante en el medio, otro estratégicamente allá, otro allá. Bueno, lo hacen los humanos para una fotito o para un cuadro, imagínense si no lo van a hacer los planetas, los dioses, esto. De cómo están ubicados en el zodíaco, da una influencia. Se llama encuadramiento de fuerzas, que en general, como los aspectos son algo, entre comillas, visible o medido, cuantificable, entre comillas, no lo son así los encuadramientos, entonces no se tienen en cuenta. Hay un encuadramiento muy poderoso que está ahora surtiendo efectos extraordinarios, que es todo el encuadramiento de planetas que hay entre Plutón y Mercurio. Ahora la Luna queda fuera de este encuadramiento, pero va a entrar también, Sí. que es muy poderoso. Y además Mercurio está yendo retrógrado, algo que debemos prestar atención en este momento, porque cuando Mercurio va retrógrado, aumenta la desinteligencia en la población, en los dirigentes y en todos los personajes protagonistas. Acá y en Géminis, ¿cómo sería una desinteligencia al modo Géminis de Mercurio? Y por ejemplo con la comunicación, hablar sin pensar. Hablar sin pensar o pensando mal. Claro. También, porque también la mentira es un pensar mal. ¿No es cierto? Sí. Entonces acá vamos a encontrar, y aparte con Plutón en el mediocielo, eventos muy extremistas. Entonces hay que salirse de todos los extremismos. Como consejo en la carta natal, observar esta influencia va a dar eso. Va a dar muchas actitudes extremistas. Y además esto confirmado por un aspecto de sextil a Júpiter que facilita en Aries la expansión de la energía de fuego de Aries, que es muy potente. Así que atención con esto. Otro tema. Vamos a ver ahora el recorrido. Hicimos algo, un doble, ¿no? ¿En qué casas cae? Empezando por Tauro, a todos les va a caer este eclipse en 2 casas, no es el de Luna Nueva, que es en una sola casa. Entonces vean ustedes, en general a la gente de Tauro le va a caer en su casa 1, Sí. el Sol, Sí. y la Luna en la 7. En las 7. Entonces, si vamos interpretando, ¿querés ir comentando? Bien. Yo voy Bueno, marcando con la flecha. Sencillo, palabras claves vamos a dar para los 12 signos. es el eje llamado de las relaciones, donde es La 1 y la 7. La 1 y la 7, la personalidad, el yo, Acá. la persona, Casa 1. Tauro en este caso, y cómo se está relacionando, vinculando con el mundo en general, pero especialmente con 2 tipos de relaciones que son la pareja, el matrimonio y también los socios, o sea, relaciones muy directas de cooperación o de enfrentamiento. Bueno, vamos a tener entonces para estas personas esos 2 temas. Cómo unir voluntades, cómo integrarse en una acción con los otros. Bien. Va a ser fundamental. Va a encontrar obstáculos saturninos ahí en esa unión, sobre todo del área profesional, de la ambición, de los objetivos que se tienen, que va a poner un punto de tensión entre esos 2 aspectos. Hay armonía que, por ejemplo, se podría trabajar con los aspectos armónicos de la casa 11, una actitud más humana, más humanista, podría superar esa división. Sí. Ahora, para Buda la luna llena fue una iluminación, fue una complementación. Sí. Sol y luna en oposición puede dar una conciencia refleja, de ver lo reflejo con mucha claridad. Nace con esta luna llena, Siddhartha Gautama el Buda, por lo tanto hay mucha conciencia de sí mismo, Sol, y esa conciencia la refleja en los otros. Es un sabio. Probablemente en general la humanidad está más del lado de la luna, Claro. de la conciencia refleja. Por lo tanto, desde una conciencia refleja reactiva, tiene que ir a una conciencia unitaria. Es al revés el proceso. Más bien va a dominar mucho la influencia lunar. No va a poder manejar directamente la influencia solar porque se quema con el sol, porque no está preparado para esa calidad de energía. Y el eclipse lo que hace es energéticamente difumina la influencia lunar y viene muy directa a la influencia solar, de gran potencia. Claro. Sí, siempre que sea un eclipse, ese filtro natural, ese manto protector que hace la luna orbitando alrededor de la Tierra queda cancelado. Surte un efecto de difusión. Claro. Energéticamente. Esto está estudiado. Bueno, eso para el Tauro y Escorpio. Atención en el ámbito de las relaciones y consigo mismo. Cuánto me afirmo yo y cuánto integro al otro.
lo cual no va a ser tan sencillo por la naturaleza de las energías que hay ahí y con una estructura no muy clara de cómo hacer todo eso, sin mucho orden, por la cuadratura con Saturno, con muchas tensiones. Siguiente, ¿con qué signo seguimos? Podemos ir para adelante, para... ¿no? Vamos a Géminis. Bien. Géminis, Sagitario. Bueno, para Géminis el eclipse se va a dar en los ejes que son la casa 12 y la casa 6. Ejes que tienen que ver con la actividad en el mundo, es uno de los temas de donde va a estar el Sol va a estar en 12. El Sol va a estar en 12 y la Luna en 6, que tienen que ver con la actividad en el mundo, lo laboral, el trabajo. Y el Sol va a estar en el sector que tiene que ver con iluminar el mundo interior, la actividad privada, ¿no? La reflexión, la introspección o la reclusión. Entonces, ¿cómo conciliar esos dos ámbitos? Teniendo en cuenta además que Mercurio está dando una actividad un poco más dificultosa porque tiene que bucear en lo interior a ver qué está pasando, para que eso se vea reflejado en las relaciones laborales, el contacto con los otros, con el público, o también muchas veces procesos somáticos. Que aparecen cuestiones en el cuerpo, que son reflejos de temas internos, para bien o para mal, depende cómo esté funcionando con esa capacidad de introspección, que además está aumentada por el nodo, por Urano. Para los geminianos están teniendo esos planetas en casa 12, lo cual están teniendo una demanda muy concreta de conciencia, no tan intelectual. Estos planetas en Tauro le demandan esto, ¿no? Sí, practicidad. Practicidad. Y por otro lado, los planetas en Piscis lo hacen que se desapegue, se tenga que desapegar un tanto de la actividad, ¿no? Y de lo que busca egoístamente. Cáncer. Bueno, para Cáncer se dinamizan los sectores que tienen que ver con la vida, con los grupos, amistades, organizaciones o empresas en las que participan, en oposición o cómo integrar con las relaciones más íntimas, la vida afectiva, las relaciones con los hijos, por ejemplo, y también en la expresión de la propia creatividad en oposición a lo que pueda hacer por un grupo, ¿no? Entonces, cómo conciliar también, bueno, lo que yo quiero hacer, expresarme individualmente y cómo eso puede ser funcional y trabajar por la cooperación en un grupo. Bien. Siguiente, Leo, ¿no? Sí, para Leo, que es uno de los signos fijos, así que es importante también este eclipse para Leo porque gatilla el eje de signos de su propia modalidad, es más tenso en ese sentido. Se dinamizan los sectores que tienen que ver con su vida social, profesional, ahí el Sol en Tauro, lo que hace en el mundo, cómo se realiza, cómo se desarrolla, en oposición a lo que sucede en su vida del hogar, de lo íntimo, con la familia, y en otro nivel también es en sus bases psicológicas y en sus finalidades. Con Saturno, hay que tener para los signos fijos en cuenta el triple eje, claro, ¿no? Sí. Todos signos fijos van a tener una influencia triple ahí, sobre todo muy directa, de tensión. Otros signos puede ser de armonía, como el caso de Tauro, tiene bueno, no Tauro, pero Aries, por ejemplo, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Sí. Que tiene otros aspectos más armónicos. Pero aquí hay una tensión muy concreta donde se siente en estos tres polos. Con el otro, con su vida social, muchos cambios, mucha necesidad de adaptación, de rapidez en el funcionamiento e integrar eso a la vida más profunda, íntima, como decías vos muy bien recién, ¿no? Claro, se puede sentir como una especie de tironeo entre estas dos áreas. Si es mecánico va a sentir un tironeo si no trabaja con esto y la energía es muy potente, así que sí va a tener que hacer un trabajo especial para poder integrar eso, trabajo de autoconocimiento bastante intenso, si no, no lo va a lograr. Bueno, sigamos ahora con el siguiente, ¿no? Sí, Virgo. Virgo es un signo de tierra, como Tauro, o sea, para los signos de tierra y los de agua es más armónica la influencia, ¿no? Para Virgo, Capricornio, por ejemplo, o Cáncer o Piscis. En el caso de Virgo se dinamizan sectores que tienen que ver con el aprendizaje, con los conocimientos,
Con la movilidad, ¿no? Ya sea mental, entonces en el aprender cosas nuevas, en el comunicar cosas nuevas, o también en la movilidad puede ser por viajes, por traslados, ¿no? Se dinamizan. En el caso de la posición donde está la luna, para Virgo es un sector que tiene que ver con su medio ambiente inmediato. Las relaciones con hermanos. Con vecinos, ¿no? Ah. También puede ser. Y donde está el sol tiene que ver con contactos también más con el extranjero, o donde entran en juego también aspiraciones, creencias que se oponen, que hay que ver cómo integrarlas con conocimientos, con informaciones, con datos que puede estar adquiriendo, aprendiendo, siendo que Virgo también es un signo para el cual es muy importante las cosas que sabe, las cosas que conoce, lo que puede entender. Bueno, como un poco lo que entiendo versus lo más amplio, ¿no? O lo que puedo ir desarrollando como creencia. Bien. Sigamos con Libra. Libra recibe esta influencia en sectores que tienen que ver con las posesiones, La seguridad. con los recursos y la seguridad, tal cual. Por un lado, la seguridad a través de lo material, como donde se opone lo mío, lo propio, con lo que tengo con otros o lo que es de otros. Entonces, puede tener que ver con el aprender a integrar, cómo compartir con los demás. Totalmente. Sí, no ser egoísta, compartir. Ojo que está Venus en el signo opuesto, lo cual no es una posición tan armónica, y con Quirón, este eclipse tiene esta posición, hay varias conjunciones aquí, es fuerte esta conjunción con Quirón, lo cual puede hacer que para el libriano esto no esté tan claro, porque es una acción muy diferente. Venus, el planeta de Libra de la búsqueda del equilibrio, de la armonía, acá está medio en guerra, acá opuesto, en el signo contrario, así que tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estas situaciones y cómo manejar los recursos propios y ajenos, donde ahí va a haber algunas dificultades, ¿no? La responsabilidad va a ser fundamental acá para este signo, y también va a tener que moverse un poco más activamente, salir un poco de la zona del confort, porque Venus ahí lo va a sacar de allí también. Escorpio. Bueno, importante para Escorpio porque es... Al revés de Tauro, ¿no? Claro. Está la luna ahí. Uno de los signos protagonistas, también dinamiza el eje de la propia personalidad y las relaciones con los otros. Pero invertido a Tauro. Sí. Donde la luna acá está en el eje del ascendente. Claro, la luna como polo receptivo y el sol como polo activo, ¿no? Lo cual puede aumentar la subjetividad del signo. Y además como está muy aspectada esta luna, y está Marte, uno de sus regentes, aquí en Piscis, y Plutón en Escorpio también formando aspecto, puede ser que le cueste realmente aceptar el integrar al otro en su esquema. Que no haya un registro, le cueste más de lo habitual el registro del otro, y quede más ensimismado en sus emociones, muchas veces compleja, porque siente que son naturales. Entonces no incluye lo otro. Como tiene aspectos fluidos hacia Piscis, puede pensar que este fluir está fantástico, pero no está incluyendo el otro, así que ahí está funcionando mal, y aparte está obstruido, ¿no? Con conflictos internos por Saturno acá. Sí. Muchas presiones. Conflictos en el hogar, en las finalidades muy, muy fuertes, ¿no? Presiones que le ponen los otros. Totalmente. Bueno, vamos a Sagitario ahora. Sí. Que recibe esta energía en los ejes que tienen que ver con el servicio, el trabajo. La luna estaría en la casa 6. La luna en la casa 12. La luna en la casa 12, perdón, y el sol en la casa 6. Claro. Donde se conjugan el servicio, lo que realizo y las conclusiones también, la reflexión que saco de mi actividad cotidiana. Bueno, mecánicamente puede funcionar con patrones conflictivos emocionales, ¿sí? Que se ven reflejados en conflictos en el trabajo, por ejemplo, si no lo integro bien esto. Pero tiene otros aspectos armónicos el signo, que es los aspectos de Saturno ahí que está en armonía, pero también tiene los aspectos tensos de Piscis, de Neptuno y Marte, donde hay muchos temas internos inconscientes que tiene que reconocer y atender, no evadirse en esto, en abstracciones mentales, lo cual puede ser sí que en su funcionamiento psicológico esté muy, muy evasivo con abstracciones, en cosas que no son las que tiene que enfocarse.
Saturno, el Sol, si asimila la energía solar acá de Tauro, si asimila la energía de este eclipse, va a tener que ser mucho más práctico de lo que es habitualmente. Sí. Esto va a ser muy importante, si lo puede hacer, ¿no es cierto? Claro. Tiene algunas armonías que lo pueden ayudar, como Saturno allí, Venus también le puede llegar a dar, depende en dónde tenga el Sol o el ascendente. Estamos leyendo esta interinfluencia para Sol y ascendente. Capricornio. Bien, Capricornio signo de tierra, recibe la influencia de una forma un poco más fluida. En el caso de la posición del Sol en Tauro, dinamiza el eje que tiene que ver con la expresión de su creatividad, de su vida afectiva, de relaciones con hijos o quienes se dediquen, por ejemplo, a actividades de enseñanza. También gatilla esos aspectos, en oposición a lo que pasa en el plano grupal, social, de la institución a la que pertenezco, ¿no? Cómo integrar esos dos polos, por ejemplo. Bueno, siento que además la luna es regente de Cáncer, ¿no es cierto? Que acá para los capricornianos es su casa para 7. el capricorniano es la casa 7. Sí. Lo cual es importante también eso, cómo integra todo eso, esos aspectos, ¿no es cierto? Y lo creativo tiene también Urano allí dando un aspecto armónico y también los planetas de Piscis le dan armonía. Así que para los capricornianos es un periodo donde hay cierta distensión también en este momento y oportunidades muy creativas que aparecen con el signo, nuevos contactos en el medio ambiente. Tiene una serie de aspectos más armónicos, aunque su regente Saturno está en tensión con el Sol, ¿no es cierto? Ahí tiene que tener un poco de cuidado, donde la forma de manejar los recursos que tenga puede entrar en tensión, porque Saturno está en su casa 2. Sí. Y a nivel de las decisiones que pueda llegar a tomar a nivel empresarial, a veces son demasiado subjetivas, ¿no? Tiene que ser más práctico, no tan subjetivo en las decisiones en el grupo, aunque Capricornio es un signo en general muy pragmático, ¿no es cierto? Claro. Como cómo conciliar el considerar al grupo y la voluntad personal. Y lo personal que tiene, y también de prestar atención a los temas personales, cuidar de lo personal. Sí. No tanto del de la empresa o del negocio. Bien, siguiente. Bueno, siguiente signo es Acuario, otro de los signos fijos, donde está Saturno, que es importante en esta configuración como hablábamos. El eclipse, el eje de Tauro-Escorpio, para Acuario, dinamiza el sector de su vida familiar, el hogar, lo íntimo, con lo social, lo profesional, con las demandas del mundo, la necesidad de adquirir experiencias en ese área y la necesidad también de adquirir o concientizar experiencias del mundo interior. Es evidente que este signo, como los otros signos fijos, está tironeado en 3 áreas muy directas y muy claras que va a estar, que es lo íntimo, lo público y sí mismo. Y todas las presiones que siente de las responsabilidades que por momentos puede sentir que son demasiadas. Sí. Con todo este tránsito de Saturno, estos 2 años y medio sobre el signo. Pero si lo asimila, si es maduro, esto lo va a sobrellevar y puede sobreponerse a esa tensión, que por momentos hay mucha tensión nerviosa, pues está Urano en Tauro, está el nodo también ahí, ahora en cuadratura con la Luna, con el Saturno y en el eje del eclipse. Así que tiene esta tensión fuerte, importante. Hay otros aspectos compensatorios, podría usar algo de la energía de Venus, la espontaneidad en la vida afectiva, con una conciencia muy clara de sí mismo, que es Saturno. Acá le está obligando a que sea muy objetivo. Siguiente. Bueno, nos queda hablar de Piscis, otro de los signos de agua que para Piscis esta energía del eclipse dinamiza también sectores que tienen que ver con aprendizajes, conocimientos, comunicación, mucha actividad en su medio ambiente, ¿sí? En los contactos cotidianos, en la comunicación también. Bueno, es armónico esa energía para el signo, ¿no es cierto? Aunque está Neptuno-Marte, que no es una energía muy armónica en sí de base, no son muy puede ayudar, podría ayudarlo a salir un poco de la confusión en la acción que puede traer Marte-Neptuno. La influencia del eclipse, alguna influencia positiva en el medio ambiente, por ejemplo, que le pueda aportar más claridad. Claro, más objetividad. Claro. Salir de esta confusión de este Marte, de estas acciones muy a veces adictivas que puede tener el signo. Pautas emocionales muy destructivas si no se observa bien.
Entonces Tauro ahí lo puede bajar muy a la tierra, lo puede ayudar bastante. Más la energía de Tauro que la de Escorpio, porque ahí refuerza mucho más el agua, la energía de Escorpio. Pero Tauro sí puede llegar a ayudarlo, si funciona con más objetividad, ¿no? En cuanto a ideas muy concretas. No tanta emoción, no tanta entrega. Oportunidad de también evaluar más la realidad y no tanto el sentir. Porque acá es una etapa para desconfiar un poco del sentir. Un poco bastante tendría que desconfiar de lo que estás sintiendo. Al menos que el sentir sea muy compasivo. Pero no compasivo con discernimiento, porque acá también está ese factor, ¿no? Porque la compasión no es ciega, es consciente. Compasión ciega no sirve. Porque la compasión ciega, que no es verdadera compasión, puede ocultar un rodearse de personas sombrías porque doy vivencia a mi sombra a través de otros. Entonces me rodeo de malas compañías. Muchas veces, y lo disfrazo eso de compasión o consideración, y en realidad estoy viviendo mis defectos o los vicios a través de las relaciones que tengo, me vinculo con personas así. Entonces también tengo que tener cuidado, porque Neptuno-Marte va a traer todo este tipo de confusiones para el pisciano, si no está atento, y esto se va a expresar en el ámbito de las ideas. Sí. También, ideas demasiado teñidas de emotividad. Demasiado teñidas de emotividad y de apegos, ¿no? Si no funciona bien ese eje del eclipse para los piscianos. Y nos queda uno, ¿no? Nos queda Aries. Les hicimos hacer una práctica de paciencia. El primero lo dejamos para el final. Ahí sí es. Bueno, para Aries, el eclipse dinamiza sector que tiene que ver con, por un lado, los deseos, la motivación, las posesiones propias en relación a lo compartido, los recursos que surgen a través de las relaciones en una pareja o en una sociedad, por ejemplo. Entonces, cómo conciliar, cómo integrar lo propio, lo personal con lo de los otros. A nivel material, muy concreto, bienes en lo económico, pero también a nivel psíquico. Bueno, las capacidades propias que yo tengo y las que puedo poner en marcha con un otro, como parte de una relación de cooperación, de trabajo mutuo. Bien. Bueno, a ver, vamos a saludar a todos los que nos están viendo. Sí, estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo. Bueno, Gastón, ¿cómo afecta a Escorpio? Anilina. Jaja, bueno, a mí igual todo me afecta. Bueno, hablamos bastante. Sí. Metal. Bueno, no sé qué dice acá. Bueno, mandamos un saludo a todos. Ahí, bueno, se ve que hay alguien de Aries, ahí Ximena, que estaba impaciente, llegamos al final. Esto es distinto del horóscopo diario, jaja, más profundo, no masivo. Bueno, puede ser. ¿En qué año fue el último eclipse con el que podamos comparar este que va a suceder, teniendo en cuenta lo que usted... Bueno, tenemos que rastrearnos al año 2003. 2003. El 16 de mayo del 2003 fue el del ciclo anterior. Ese. En el ciclo de eclipses, 16 de mayo del 2003, ahí hubo un eclipse, el anterior a este. Bueno, saludos a Mariam, bueno, gente que quizás no sabemos si llegó hasta el final del video. Bueno, vamos a seguir haciendo más material esta semana, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, como siempre, invitamos... dar like al video, suscribirse al canal, activar notificaciones para enterarse de los próximos videos que estaremos haciendo en estos días y mucho más. Así que... Los que estén buscando... una consultoría personalizada, si les interesa conocer primero su carta natal, conocer dónde tienen los planetas, en qué signo, las casas, los aspectos, ¿no? Todo lo que mencionamos aplicado a lo personal. O también ver estas influencias del eclipse, las influencias que hay en este momento sobre su carta natal. También hacemos los estudios predictivos de revolución solar y de tránsitos también. Bueno, les mandamos un saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.